Buenos días, saludos amigas y amigos. Estamos aquí en esta emisión en directo para presentar el curso Arduino, el curso básico de Arduino de Introducción a la Tecnología. Un curso que lo vamos a hacer de la mano del Campus Tecnológico Virtual y de MK Electrónica, de la cual soy el representante. Entonces, en esta presentación, simplemente pues os quiero comentar un poco el contenido del curso, qué temas se van a tocar, y luego al final de la misma pues haremos un turno de preguntas para aquellos que queráis consultarme algo, pues bueno, pues tendréis la oportunidad de hacerlo. Sin más preámbulos, son las 12:02, estamos en riguroso directo y vamos allá con el curso, con la presentación, mejor dicho. Bueno, en primer lugar, deciros que es un curso en el cual, a través de la página del Campus Tecnológico Virtual, os vais a poder descargar el material escrito, que son un total de unas más de 200 páginas. En este material también, o dentro de este material también os vais a poder descargar pues una serie de ejemplos, programas, aplicaciones, una colección de unos 50 o algo así. En el curso también podréis descargaros material audiovisual, concretamente pues aproximadamente creo que son unas 2 horas y pico, 2 horas y media de vídeos. Y bueno, un poco ese es el contenido, ¿eh? Todo esto os lo podréis descargar para todos los que estéis inscritos, os lo podréis descargar desde el Campus Tecnológico Virtual. El curso de básico de Arduino, estamos ya en la 23ª edición, o sea que ya es un curso que ya está muy rodado, y empieza el día 11 del 11 de noviembre, de este mes en el que estamos. Me venía el 11 del 11 de la 11, si compréis un cupón a lo mejor tenéis suerte. Y bueno, tiene una duración de 6 semanas. Decir que es un curso que está pensado para la gente que no tiene ningún conocimiento de nada. De lo que se trata es de introducirnos a la tecnología. Se trata de hacer un curso lo más ameno posible, se trata de crear la inquietud y crear el gusto necesario para introducirnos en este largo camino, que es la tecnología. Es un camino largo pero apasionante al mismo tiempo. Y entonces, en este curso básico, pues hemos pretendido hacer las cosas amenas, sencillas, y sobre todo que sean asequibles para todos. No hace falta, por tanto, tener conocimientos básicos. Es un curso para todas las edades. En este curso están participando, pues bueno, desde profesores que quieren conocer lo que es Arduino, que quieren introducirse en la tecnología. Están participando alumnos, por supuesto, profesores, alumnos y, cómo no, aficionados entusiastas de la tecnología, pues bueno, que utilizan Arduino pues para hacer sus pinitos y para hacer sus cosas. Así que no debéis de tenerle miedo, porque como os digo, es un curso que parte de cero y que no necesita conocimientos previos. Bueno, el curso tiene 8 o 9 temas diferentes. Voy a ir desgranando un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Y, por ejemplo, el tema 1 es un tema de introducción. Introducción a la tecnología. Bueno, todos sabéis lo que es un ordenador. Seguramente todos tenéis en vuestra casa pues el clásico ordenador de sobremesa, o un portátil, o una tablet. Son equipos informáticos, son ordenadores. Y más o menos, pues claro, todos sabéis también lo que son los periféricos, ¿no? Vosotros tenéis el ordenador, pero ese ordenador no solamente es la CPU, no solamente es la caja, sino que conectado a esa caja pues está la pantalla, o tenemos el teclado, o tenemos la impresora, o tenemos el ratón. Todos estos elementos que rodean a esa caja, que rodean a la CPU, se les conoce de forma genérica como
periféricos. Hablaremos en este tema 1 también, haremos una pequeña introducción de qué es un programa, porque al fin y al cabo un ordenador es una máquina que está pensada para ejecutar ciertas instrucciones. Entonces, un programa no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones que el programador, o sea, vosotros, habréis ido escribiendo y las habréis ido poniendo en el orden adecuado para que luego nuestra CPU, nuestro ordenador, sea capaz de ir leyendo esas instrucciones y ejecutándolas una tras otra, en el orden en que las habéis puesto. Más o menos esta es la idea de lo que es un programa. Y entonces, pues eso, en este tema vamos a hacer una introducción a estas cosillas. ¿Qué es un ordenador? ¿Qué es un programa? ¿Qué son los periféricos? Y luego, pues también quiero aprovechar en este tema 1 para aclarar una serie de conceptos, porque estoy seguro que habréis escuchado expresiones tales como, por supuesto, un ordenador. Quizás habéis escuchado también lo que es un microprocesador. Es posible que hayáis oído hablar de lo que es un microcomputador o microordenador. Son todas palabras que se utilizan o se escuchan con cierta frecuencia y, sin embargo, tienen unas ciertas diferencias entre sí. No es lo mismo hablar de un microcomputador que de un microprocesador. Y, por último, también haremos una introducción a lo que son los microcontroladores, que es ahí donde queremos llegar precisamente. Porque un microcontrolador no es ni más ni menos que todo un ordenador, pero integrado en un solo chip, como estas muestras que tengo yo aquí. Estas muestras. Aquí tenemos unos ejemplos de diferentes microcontroladores. Tenemos microcontroladores muy chiquitines, como este de aquí, o microcontroladores muy grandes, como este de aquí. Diréis, bueno, ¿cómo que esto es un ordenador? Pues sí. Aquí, dentro de estos chips, hay un ordenador completo con su unidad central de proceso, con sus diferentes tipos de memoria y con las conexiones donde podréis conectar diferentes periféricos. Hombre, no se le parece en nada a un PC y, por supuesto, su potencia y sus recursos son más limitados. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un microcontrolador como este de aquí, que no llega ni al euro. Y, bueno, pues es pequeñito y puede controlar poquitas cosas. Pero si te sirve, estaríamos hablando de un sistema informático muy pequeño y muy barato. Bueno, pues este tipo de dispositivos se llaman microcontroladores. Entonces, muchas veces la gente confunde microprocesador con microcontrolador. Bueno, pues todos estos conceptos, estas ideas, procuraremos aclararlos en el tema 1 y simplemente deciros que ya que vamos a hablar de Arduino, Arduino no es ni más ni menos que un microcontrolador. Concretamente muy parecido a este que tenéis aquí, un chip con 28 patitas, puede tener esta forma de encapsulado o puede tener otras, pero Arduino no es ni más ni menos que eso, un microcontrolador. Bien, pues llegados aquí, en el tema 2 vamos a hablar precisamente de lo que es la plataforma Arduino. Vamos a ir primero a decir qué es Arduino. Bueno, pues ya casi lo he dicho, Arduino es un microcontrolador. Un microcontrolador. Lo que pasa es que ese microcontrolador, en sí, ese chip, para que funcione, necesitamos ponerle una serie de componentes a su alrededor, pues para estabilizar la tensión, para generar la señal de reloj o la frecuencia de trabajo, etc. Entonces, Arduino realmente pues lo podéis encontrar en forma de una tarjetita electrónica, donde pues dentro de estos chips, uno de ellos es el microcontrolador y luego el resto de cosas pues es periféricos adicionales o circuitería adicional, circuitería periférica, pues necesitará un cable para USB, pues para enchufarlo al PC, otro para la alimentación. Aquí tenemos las conexiones donde podríamos enchufar periféricos. Entonces, todo este conjunto recibe el nombre de Arduino, plataforma Arduino, pero realmente Arduino es el microcontrolador que os hablaba yo antes. Ahí es donde está la gracia de todo el invento. Bueno, Arduino, ¿por qué Arduino? ¿Qué tiene de gracia Arduino? Porque yo estoy seguro que todos habéis oído hablar de Arduino y seguramente habréis oído hablar bien. Efectivamente, Arduino
es un instrumento, es una plataforma fenomenal para hacer todo tipo de aplicaciones, pero sobre todo para aprender. Y el éxito de Arduino se basa, creo yo, en que es una plataforma que se diseñó de manera altruista, casi podríamos decir. Es decir, los esquemas, el hardware era libre. El software que controlaba Arduino era y es libre. Hay multitud de documentación, gran cantidad de documentación sobre Arduino. Hay gran cantidad de gente que diseña cosas y diseña programas y diseña funciones para Arduino. Entonces, todo esto hace que Arduino sea muy popular. Y yo creo, pues eso, que su éxito se basa precisamente en que en su día liberó tanto el hardware como el software. Y entonces, pues eso ha dado pie a que esta plataforma se utilice, yo diría que masivamente. Probablemente Arduino no sea la primera de las plataformas. Yo recuerdo que antes que Arduino había, y sigue habiendo, me acuerdo de los Basic Stamp de Parallax, era otro fabricante, también que fabricaba unos modulitos también muy fáciles de usar. Es que la idea es esa, la idea es que sean módulos o sean sistemas económicos y fáciles de utilizar. Entonces Arduino es uno de ellos, hay más, y Arduino no fue el primero, había otros antes. Pero yo creo que Arduino, si ganó en su momento, si ganó la partida, fue por el hecho de liberar tanto el hardware como el software. Y entonces lo que han conseguido es eso, es una plataforma, como os decía, muy popular, que la utiliza muchísima gente, que la fabrica muchísima gente. Las tarjetas controladoras Arduino no solo las fabrica Arduino, hay mucha gente que fabrica compatibles, eso sí, hay que indicarlo, son compatibles de Arduino, no son Arduino originales. Pero hay cantidad de fabricantes que hacen tarjetas con más o menos éxito, con más o menos calidad, y todo ello, insisto, es gracias a que se liberó el hardware y el software. Entonces esto pues ha hecho que se extienda muchísimo. Y luego también no hay que perder de vista de que Arduino es una plataforma económica, como os decía, y además sencilla, fácil de utilizar, asequible. Antes de la aparición de este tipo de sistemas, trabajar con microcontroladores y trabajar con la tecnología era complicado porque era muy caro, era difícil de entender, tenías que estar bastante cualificado para utilizar un microcontrolador y desarrollar un diseño, etc. Pero con la aparición de Arduino o similares, pues esto terminó. Entonces, con esto, con Arduino, se ha conseguido que la tecnología pues sea más social, esté más al alcance de todo el mundo. Bueno, pues en este tema 2 vamos a hablar de la plataforma Arduino, porque hablar de Arduino es hablar de muchas cosas. Arduino ha ido creciendo. La primera tarjeta Arduino que apareció se llamaba, bueno, la primera, para ser exactos, la más popular de la tarjeta Arduino es la que se conocía como la Arduino 1, pero antes de esa hubo otra, la 19 o algo así. Pero bueno, el caso es que la más popular de todas era lo que se conoce como Arduino 1, es de la que vamos a hablar en este curso y la que vamos a utilizar. Yo concretamente desde MK Electrónica no trabajamos con la Arduino original, trabajamos con una tarjeta que se llama Arduino 1, es 100% compatible, llevo años trabajando con ella e incluso, pues bueno, bajo mi punto de vista incluso es mejor. Que me perdonen los señores de Arduino, pero yo lo entiendo así. La cuestión es que estas tarjetas, sea una original o una compatible, no son únicas, es decir, la plataforma Arduino es bastante más amplia. Entonces, pues tienen tarjetas como esta, por ejemplo, que es la que se conoce como la Mega, en la que veis que, bueno, ya de por sí es más grande, ¿no? La tarjeta es más grande y este es el microcontrolador, esta pastilla que tenemos aquí, que no sé si llegáis a verla bien. Bien, ese es el microcontrolador y todo lo demás son circuitos periféricos y ya veis que aquí hay una serie de conectores o de clavijas donde enchufaremos los periféricos. Otra más potente todavía, pues es la que se conoce como la Arduino Due, también, es otra tarjeta controladora. Fijaros, en este caso el microcontrolador es un pedazo chip, así cuadrado muy grande,
pues es un microcontrolador que tiene dentro mucha memoria, puede gobernar muchos periféricos. En definitiva, esta tarjeta controladora es muy potente porque su microcontrolador también lo es. Podemos encontrar, como os digo, multitud de tarjetas Arduino. Por ejemplo, esta otra también, esta le llaman la Nano. Salta a la vista porque se llamará Arduino Nano, ¿verdad? Es una tarjeta muy chiquitina. Es totalmente compatible con Arduino Uno, aunque sea mucho más pequeña, pero todas estas cositas que tienen aquí, y por el otro lado, por las dos caras, hacen que esta tarjeta haga exactamente lo mismo que la Arduino primera que os había enseñado, pero además es mucho más pequeña, con lo cual viene perfecta para instalarla, incrustarla pues, en determinadas máquinas o aparatos o inventos que vayáis haciendo. La Arduino Nano. Bueno, pues eso. En el tema 2 estudiaremos la plataforma Arduino, porque Arduino pues, consta o es una familia que tiene bastantes tarjetas. La más popular de todas fue la Arduino, o es la Arduino Uno, pero que sepáis que hay más modelos de tarjetas. Claro, cuando cogemos una tarjeta de estas, precisamente lo que les hace muy fáciles de utilizar es que mediante un sencillo cable USB conectamos la tarjeta a nuestro PC y desde nuestro PC podremos empezar a escribir los programas que serán descargados sobre la tarjeta y pues esta empezará a ejecutar esos programas que le hemos previamente grabado. Para hacer todo esto, pues hay un software, hay una aplicación que es gratuita, por supuesto, que se le conoce vulgarmente con el nombre de IDE, el IDE de Arduino, el entorno integrado de desarrollo. Es un software que te lo descargas desde la página de Arduino y desde el cual escribes tus programas y los grabas sobre la tarjeta controladora, sobre esta o sobre la que tengas sobre las que tengas en tu casa, ¿verdad? Bueno, pues con este tema 2 explicando la plataforma Arduino, en el tema 3 vamos a pasar a explicar lo que son las entradas o salidas digitales. Yo estoy casi seguro que todos vosotros tenéis un ordenador en vuestra casa. Y si no lo tenéis y queréis hacer el curso, más vale que os vayáis haciendo con uno. Como mucho, a este ordenador pues le conectamos el teclado, le conectamos una pantalla, le conectamos... Pero un ordenador, un sistema informático también puede controlar otro tipo de periféricos. También puede controlar interruptores, sensores, relés, motores, contactores, electroválvulas. O sea, los periféricos que pueden ser gobernados por un ordenador no tienen por qué ser un teclado, un ratón y una pantalla o una impresora. Hay multitud de periféricos. Y entonces estos otros dispositivos, se pueden conectar, no se deben conectar físicamente. Para eso precisamente estaban estas conexiones, estos conectores. Aquí podríamos conectar pues esos interruptores, pulsadores, sensores de humedad, sensores de presencia, sensores de alarmas, todas estas cosas se pueden conectar a Arduino y luego, bajo el control del programa que metáis en Arduino, pues vais a poder gestionar el funcionamiento de un motor, de un relé, en fin, de lo que hayáis conectado. Bueno, pues Arduino puede controlar un cierto número de periféricos, un cierto número de dispositivos digitales, a través de lo que se conocen como las entradas o salidas, que no son ni más ni menos que una serie de conexiones. Tú aquí puedes enchufar un pulsador, una bombillita, un motor, un relé. Y entonces, como os decía, bajo la acción de un programa, pues controlar ese pulsador, si está activo, si no está activo, encender la bombilla, activar un motor. Bueno, pues a eso se le conoce como entradas o salidas digitales. Entonces, lo siguiente que vamos a estudiar en el tema 3, pues es eso, cómo se gobiernan periféricos de carácter digital. Periféricos que son capaces de meter una señal eléctrica compuesta de dos estados únicos
activado, desactivado, nivel 0, nivel 1, bit 0, bit 1, cómo leer esas entradas o, lo contrario, cómo activar periféricos de salida. Un relé que puede estar activado, nivel 1, desactivado, nivel 0. En electrónica digital, las señales eléctricas solo pueden tener dos estados, el 0 y el 1, y mediante estas entradas y salidas digitales es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a controlar periféricos digitales. En el tema 4 vamos a empezar a hacer ya los primeros programas. Bueno, en algún momento hay que empezar a programar, porque estamos hablando de ordenadores, estamos hablando de microcontroladores, de Arduino, de entradas, salidas, periféricos, pulsadores, pero si no hay un programa que sea capaz de gestionar esos periféricos, que sea capaz de, por ejemplo, leer el estado de un interruptor, que sea capaz de activar o desactivar cuando corresponda pues, a una bombillita, a un LED, a un relé, a un motor, pues no nos sirve para nada ni el ordenador, ni el Arduino, ni el microcontrolador, ni nada. Es decir, estamos hablando de máquinas que hay que programarlas. Entonces, en este tema 4 vamos a empezar a eso, vamos a empezar a hacer nuestros primeros pinitos programando. ¿Qué aspecto tiene un programa? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué sentencias, qué instrucciones tiene un programa? Que hay muchas. Haceros la idea de que las instrucciones, las sentencias, las funciones de un programa es la forma que tienes tú, como programador, de hablarle a la máquina y de decirle, oye, quiero que hagas esto y luego lo demás allá. Esas órdenes, esas instrucciones, como os decía al principio, son los que forman un programa. Haremos pues, ejemplos muy sencillitos, pues cómo se enciende un LED, una bombillita, se enciende, cómo se apaga. Bueno, oye, por algo se empieza. Cómo se lee un interruptor, cómo sabemos si un pulsador está activado, es decir, si lo has activado o no lo has activado. Todo esto vamos a hacer en el tema 4 como introducción, digamos, a la programación. Ya en el tema 5 seguimos ya programando ya, en los sucesivos pero ya vamos a ir aprendiendo pues, funciones cada vez más complicadas, expresiones. Aprenderemos a hacer temporizaciones. Arduino es muy bueno para generar sonido. Entonces, Arduino pues es bastante fácil decirle, oye, quiero que saques una señal de 1 kHz durante 3 segundos, por la patita 3. Y Arduino, así de sencillo, te va a generar una señal audible de 1 kHz durante 3 segundos, un pitido, pip, de forma muy simple. Claro, esto en aplicaciones tiene mucho sentido, ¿no? Señales acústicas de alarma, señales de acústicas de aviso, tiene mucha utilidad. Bueno, pues en el tema 5 vamos a complicarnos un poquito más en la programación y aprenderemos a realizar expresiones aritméticas, aritmeticológicas, aprenderemos a hacer temporizaciones, es decir, oye, Arduino, quiero que esperes un segundo y luego continúas, o a generar sonido. Pero bueno, vamos a seguir evolucionando en la programación y en el tema 6 vamos a tratar lo que se llaman las tomas de decisión. O también se les suele llamar tomas de decisión y control. Dentro de lo que es un lenguaje de programación que permiten activar, leer, desactivar cosas, todos los lenguajes de programación tienen una serie de funciones que se les llama funciones de control o funciones de tomas de decisión, por las cuales el microcontrolador va a ser capaz de comparar cosas y determinar si tiene que hacer una tarea o tiene que hacer otra tarea en función del resultado de esa comparación. A eso se le llama tomas de decisiones. Por ejemplo, si el pulsador está activo, hago no sé qué. Si el pulsador está desactivo, pues hago no sé cuántos. Si este sensor de alarma está activado, pues genero un pitido. Y si no está activado, genero otro pitido. Si cuando hago un cálculo matemático el resultado de A es mayor o menor que el resultado de B, pues entonces hago este otro cálculo. Y si no, pues hago
Estas son las funciones de tomas de decisión. Son funciones que de alguna manera hacen que el Arduino tenga una cierta inteligencia y sepa distinguir entre dos o más cosas y en función de esa distinción sea capaz de hacer una tarea u otra, u otra, u otra, u otra. Los que conozcáis otros lenguajes de programación, pues no me estoy refiriendo ni más ni menos que a las funciones if-then, if-then-else, for-to-next, do-will. Son todas funciones que permiten el control, se llaman de control porque permiten controlar el flujo del programa, es decir, el programa llega a un punto, se toma una decisión, según sea esa decisión, el programa sigue un camino, o sigue otro, así infinitos caminos. Bueno, pues esto lo vamos a estudiar en el tema 6, y este tema sí es un tema importante, porque precisamente las tomas de decisión son las que hacen que un programa parezca más o menos inteligente y nos brinde posibilidades de hacer muchas más cosas. En el tema 7 vamos a hablar de las señales PWM. Estas PWM, y además también vamos a hablar de servomotores. Una señal PWM es una señal digital, compuesta de ceros y unos, bits ceros, bits unos. Lo que pasa es que podemos hacer que la duración de esos bits unos sea mayor o menor, sean moduladas en anchura. De ahí viene este nombre, PWM. Moduladas, pulsos modulados en anchura. Y estas son señales que se utilizan mucho para temas de regulación de velocidad de un motor, regulación en el brillo de una lámpara, regulación o posicionamiento de servomotores. Los servomotores es un periférico muy curioso, un periférico muy bonito. Es un motor que según cómo le des la señal esta, es capaz de posicionarse y de girar, pues realizar un determinado desplazamiento de X grados, los que sean. Normalmente los servomotores se utilizan, o mejor dicho, tienen un giro de 180 grados aproximadamente, media vuelta. Pero tú, con las funciones apropiadas, generando la señal PWM apropiada, puedes decirle, oye, motor, quiero que gires 13 grados, y va a girar 13 grados y se va a quedar ahí, hasta que le digas lo contrario. Y ahora quiero que gires 43 grados, pues va a girar lo que le haga falta para llegar a los 43 grados, y así. Son motores que se utilizan mucho para posicionar cosas, posicionar piezas, por ejemplo, en una máquina de herramienta. Quiero que esta pieza gire no sé cuánto, quiero que el timón de mi barco gire 35 grados, quiero que el alerón de este avión se desplace no sé cuántos grados. Todos esos son artilugios que emplean servomotores, porque tienen la posibilidad. Bueno, nosotros aquí utilizaremos uno chiquitín, lógicamente, pero hay servomotores enormes, capaces de controlar máquinas enormes, el posicionamiento de máquinas muy grandes, ¿verdad? Bueno, pues la gracia de servomotor es esa, es un artilugio que con una señal PWM tú puedes controlar exactamente su posicionamiento. Entonces, este tema 7 consideramos que es bastante importante y lo hemos dedicado en exclusiva a las señales PWM, que permiten regular muchas cosas en general, regular motores, regular temperatura, regular brillos, y especialmente controlar el posicionamiento de servomotores. Nos pasamos al tema 8, que trata sobre las comunicaciones. Bueno, un tema también importante, las comunicaciones. Pensemos que Arduino, cada vez que a través del cable USB lo tenemos enchufado, lo tenemos conectado en nuestro PC, de alguna manera Arduino se está comunicando con ese PC. Y desde el PC le estamos transfiriendo, por ejemplo, los programas que queremos que ejecute. Vale. Pero también podemos hacer, gracias a un programa, claro, que este Arduino se comunique con otras cosas. Y entonces lo que tenemos es esto de las comunicaciones lo que nos brinda es una ventana abierta al exterior. Nosotros, con las funciones y con los programas adecuados, podemos hacer que Arduino se comunique con otro Arduino. Arduino se comunique con un PC, esto ya lo estamos haciendo. Arduino se comunique con otra máquina, con una impresora, con no sé, con cualquier otro elemento que se comunique, que sea capaz o que tenga capacidad de comunicación.
Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar un poco en el capítulo, en el tema 8. Concretamente vamos a hablar de las comunicaciones serie. Se les suele conocer así, tipo USART. Comunicaciones serie tipo USART. Hay muchos tipos de comunicaciones, pero en este curso básico vamos a trabajar con las comunicaciones serie tipo USART, que nos permitirán comunicar a Arduino con cualquier otro aparato que también tenga comunicaciones serie tipo USART. Y los hay así, Arduino con otro Arduino, por supuesto. Arduino con un PC. Arduino con una impresora. Arduino con una máquina de herramienta, un torno, un motor, yo no sé, hay cantidad de periféricos y cantidad de artilugios que se comunican vía serie. Y a través de esa comunicación tú le puedes decir, oye, actívate, desactívate, te mando este mensaje, recibo este mensaje. Las comunicaciones es un tema importante, por lo que os decía, porque es una ventana abierta, nos permite que el Arduino no solo se limite a comunicarse con el PC a través del cable USB, ¿no? Vamos a hacer que Arduino sea más dialogante y pueda comunicarse pues con cualquier aparato, con cualquier máquina que tenga también comunicaciones serie tipo USART. Y bueno, pues acabamos enseguida. En el tema 9 vamos a tratar de las señales analógicas. También un tema crucial, un tema importante. Aquí, en el tema 3, hablábamos de las entradas y salidas digitales. Hablábamos de dispositivos, interruptores, bombillas, motores, relés, que solo podían estar de dos formas diferentes, activados o desactivados, nivel 0, nivel 1. Sin embargo, en la naturaleza no todo es blanco y negro. En la naturaleza también hay grises. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera trabajar y manipular o conocer, por ejemplo, la temperatura que hace aquí en este aula, la temperatura es una magnitud analógica. Yo no puedo decir que pasa de 0 grados a 20 grados, de 20 grados a 0 grados. La temperatura es una magnitud que va variando con el tiempo. Entre un mínimo de tensión y un máximo de tensión, puede haber infinitos valores. Y a este tipo de señales se les llama señales analógicas, no señales digitales. Las señales digitales, repito, son señales de todo o nada. Nivel 0, 0 voltios, nivel 1, pues X voltios, los que sean. Pero no hay nada intermedio. 0 es 1, bits, 0, bit 1. Bueno, pues no todo es así. Como os digo, la temperatura es una magnitud analógica. A lo largo del tiempo puede estar variando. Ahora sube, luego baja, luego vuelve a subir, luego baja más. Entonces, un sensor que detecte la temperatura nos va a dar una tensión o una intensidad que va bajando, que va subiendo, que va bajando, que sube, que baja, que baja. Bueno, pues esa magnitud es analógica. Bien, pues en el tema 9 vamos a tratar de estas señales analógicas, cómo se capturan, cómo las señales analógicas las podemos pasar a valores binarios, a valores digitales. En definitiva, cómo podemos trabajar con otras magnitudes que no sean unos y ceros, sino que sean valores analógicos que, eso sí, vamos a convertirlos a los valores unos y ceros, a los valores digitales proporcionales. Y magnitudes analógicas hay muchas. Hablo de la temperatura, hablo de la humedad del ambiente, la humedad relativa, por ejemplo. Hablo de la luminosidad, la cantidad de luz solar que hay, por ejemplo, en no sé dónde. Hablo de la velocidad, presión, peso. Hay cantidad de magnitudes analógicas. Bueno, pues estas magnitudes se pueden convertir a valores digitales equivalentes. Entonces, la gracia está en que en este tema vamos a tratar las señales analógicas y hacer de puente entre el mundo analógico y el mundo digital. Esos sensores y esas magnitudes son analógicas, pero Arduino me las va a convertir a valores digitales y una vez que esos valores están digitalizados, con ellos puedo hacer ya lo que me dé la gana. Con cualquier valor digital puedo hacer todo tipo de cálculo aritmético, de cálculo lógico, de memorizar, registrar. Entonces, esta es la gracia de este tema 9, que vamos a hablar
Por eso decía también, es un tema importante hablar de las conversiones analógico-digitales, del tratamiento de las señales analógicas. Convertir un valor variable en una serie de combinaciones binarias que luego, posteriormente, podremos procesar y podremos tratar como nos convenga. Luego hay un 10º tema. Bueno, este no tiene mayor importancia, es un epílogo, donde, a modo de resumen, vamos a ver, pues bueno, qué funciones hemos estudiado a lo largo de estos temas, qué funciones del lenguaje de programación de Arduino hemos estudiado. El lenguaje de programación Arduino es un lenguaje vivo, es un lenguaje que no está muerto, es decir, es un lenguaje que va creciendo. De año en año, pues cada vez van añadiéndole nuevas funciones, nuevas instrucciones, nuevas sentencias. Claro, no podemos hacer un curso con todas ellas porque no terminaríamos nunca. Con las que vamos a ver aquí tenéis más que suficiente para hacer lo que queráis. Pero debéis de saber que, como es un lenguaje vivo, van aumentando esas funciones, esas instrucciones. Con lo cual, tus programas pueden ser todavía más flexibles y pueden hacer todavía más cosas o de mejor manera. Así que, en este epílogo, pues bueno, vamos a hacer un resumen de las funciones que hemos visto y otro de las funciones que debierais de tratar de estudiar. Claro, esto es muy complicado, quiero decir que es un poco ambiguo porque las instrucciones que debierais de estudiar pues van creciendo, van aumentando. De año en año, pues Arduino siempre le pone alguna nueva función, pues ahora vamos a hacer una función de no sé qué. Y ahora al año siguiente se les ha ocurrido hacer una función para no sé qué trabajo y la hacen y así sucesivamente. Entonces es un lenguaje que va creciendo y que, por lo tanto, aquí pues vamos a resumir lo que hemos visto y lo que os tocaría por ver. Más o menos esto es un poco la idea del contenido que vamos a hacer en este curso, que insisto, yo no creo que os haya desanimado o asustado, por lo menos no ha sido mi intención. Insisto en que es un curso al alcance de todo el mundo, que no hace falta tener ningún conocimiento previo y que es un curso que yo creo que os da paso a que podáis ir progresando y profundizando en este fascinante camino que es la tecnología. Bueno, otra cosa que quiero comentaros, con esto seguir a cabo, es el tema de las prácticas. El curso en el campus, cuando lo estáis siguiendo, cuando estáis inscritos, os podréis descargar, pues como os decía al principio, un montón de material escrito, con un montón de ejemplos, podéis descargar vídeos y documentación técnica, etc. Sin embargo, nosotros no concebimos un curso en el cual no demos la posibilidad de hacer prácticas. Yo personalmente quizás sea de la vieja escuela, pero no concibo estudiar tecnología sin hacer las prácticas reales, prácticas de verdad. Esto no solamente pasa en esta disciplina, en cualquier otra disciplina, como puede ser mecánica o chapa y pintura, supongo que los alumnos también tienen que hacer prácticas. Entonces, para mí es importante. Entonces, una cosa es que en el campus tecnológico virtual accedáis al curso, el material del curso, y otra cosa es que por vuestra cuenta compréis los materiales necesarios para hacer este curso. Yo os voy a presentar ahora la propuesta que hago desde MK Electrónica. Nosotros vendemos un kit que le llamamos ArduKit 1, y en este kit pues está todo lo necesario para hacer pues todos los ejemplos que se proponen a lo largo de los diferentes temas. Este kit está compuesto, por supuesto, de la tarjeta controladora Arduino, de la que ya hemos hablado y desde luego hablaremos más en el curso. No es una tarjeta Arduino original, ya os decía, es una compatible, que a nosotros nos va fenomenal, nos va muy bien. En el kit también se incluye lo que llamamos una tarjeta básica de periféricos, esta que tenemos aquí. Esta sí, es una tarjeta fabricada por nosotros, por MK Electrónica, y es una tarjeta que, sobre todo para empezar, va muy bien, porque el alumno no tiene que enchufar
ni complicarse la vida enchufando pues, LEDs o bombillitas, pulsadores, que a lo mejor lo hace mal y estropea algo. Esta tarjeta contiene una serie de periféricos muy fundamentales, muy básicos, pero muy interesantes. Se inserta sobre el Arduino, como tenéis aquí en la imagen, y entonces al Arduino pues ya le hemos dotado de una serie de pulsadores. Ya están conectados, ya no tenéis que hacer nada, solo tenéis que programar, porque lo que es el hardware ya lo tiene la tarjeta. Y aquí tenéis una serie de pulsadores con los cuales podéis simular o podéis inventaros cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de ejemplo. Y aunque hemos utilizado pulsadores, porque los pulsadores son muy baratos, yo os garantizo que si sois capaces de hacer un programa y ese programa es capaz de leer sin pulsador, uno cualquiera o todos, están activados, están accionados o sin accionar, da lo mismo que en lugar de un pulsador leáis pues, un sensor de una alarma, antiincendios o de inundaciones, un detector de presencia, un detector de objetos. Es decir, aquí en esta tarjeta se han utilizado pulsadores muy sencillos, pero si eres capaz de leer el estado de un pulsador, de igual manera vas a ser capaz de leer el estado de cualquier tipo de sensor o de cualquier otro tipo de periférico o de entrada digital, el que sea. Lo importante es saber cómo se lee una entrada. Luego lo que le conectes a esa entrada pues ya es otro tema. En la placa también tenemos, en esta tarjetita, que se llama Basic Input Output, entradas o salidas básicas, también hay una serie de bombillitas, una serie de LEDs, de colorines. Pues cuando por programa podréis activarlo, podréis desactivarlo, cuando convenga. Y bueno, pues los LEDs es lo mismo, los LEDs son periféricos muy sencillos y muy baratos. Pero si sabes encender un LED o apagar un LED, más adelante podrás encender de la misma manera, podrás encender un relé, podrás encender un contactor o una electroválvula o lo que sea. En la tarjetita también hay un pequeño altavoz. Antes os comentaba que Arduino va muy bien para generar sonidos. Pues bueno, pues esta tarjetita ya tenemos conectado el altavoz, no tenéis que andar conectándolo. Y entonces evitáis problemas de hardware, problemas de electricidad, problemas de montaje. Ya está hecho. Solamente os tenéis que limitar a programar, dado que estamos en un curso básico que es Arduino 1. Luego, más adelante, por supuesto que vosotros tendríais que ir avanzando, como os decía. Por cierto, hay otro curso más avanzado, pero en el cual el hardware, la circuitería, ya la tenéis que montar vosotros. Y entonces ahí os enfrentáis no solamente al software, no solamente a los programas que funcionan mejor o funcionan peor, os enfrentáis también al hardware, a la electrónica, las conexiones. Las habré hecho bien, las habré hecho mal, habré montado algo, habré roto algo. Pero de momento, repito, como estamos en un curso básico de Arduino, la parte de hardware quiero que os abstraigáis de ella. Es decir, esto está funcionando y lo único que tenéis que hacer es controlarlo. Bueno, pues al hilo de eso, pues tenéis aquí un altavoz y también tenéis unos cuantos periféricos analógicos, porque en el tema 9 vamos a tratar de señales analógicas. Bueno, pues en esta plaquita tenéis varios dispositivos que suministran tensiones analógicas, señales analógicas. Tenéis dos potenciómetros, según los mováis, según mováis el eje de uno de otro, aplicáis una tensión variable. Tenéis también, este de aquí es un sensor de luz, mide la luz visible y os da una tensión proporcional. Entonces, con el tratamiento apropiado podréis capturar y simular, por ejemplo, que se enciende una farola cuando cuando se está haciendo de noche, por ejemplo. Aquí tenemos un sensor infrarrojos de reflexión. Detecta cuando un objeto opaco o claro se acerca o se aleja de él. Y este de aquí, este chiquitín de aquí, es un sensor de temperatura. Este de aquí es un sensor de temperatura que mide la temperatura ambiente. Con lo cual, pues podréis hacer las típicas aplicaciones del termostato, que se dispare una señal cuando la temperatura sea mayor que o menor que. En fin, la plaquita, como os decía, esta tarjeta Basic Input Output, lo que pretende es que en este curso básico os abstraigáis, repito, os abstraigáis del hardware, que sepáis que conectáis algo al Arduino y que ese algo que conectáis está funcionando. Y por lo tanto, cuando las cosas fallen, será culpa del programa, pero no de esto.
Luego, más adelante, si seguís, si os gusta el asunto y seguís con el siguiente curso, o el de robótica o demás, entonces sí, entonces ya tendréis vosotros que hacer el hardware, tendréis vosotros que hacer montajes y circuitos. Y ahí ya los problemas se pueden duplicar, porque un fallo puede ser debido al programa o puede ser debido a que el circuito está mal montado. Pero no quiero que esto ocurra, sobre todo si se está empezando. De lo que se trata es de que os animéis a la tecnología, que cojáis afición y, bueno, pues para coger afición hay que empezar las cosas de forma sencilla, ¿no? No vamos a complicarnos la vida ni a disgustar a nadie haciendo conexiones, que si se quema esto, que si se quema lo otro, que si sale humo. Pues bueno, esta es la idea de esta tarjetita que va incluida en ese kit. En ese kit también hemos puesto un servomotor. Os he hablado antes de las señales PWM, de los servomotores. Bueno, en el kit había un pequeño servomotor que os permitirá, pues eso, controlar, hacer movimientos controlados. El kit se complementa, pues, con un alimentador de pared, el clásico alimentador que da 12 voltios. Se complementa también con un clip para conectar, alimentar todo el sistema, alimentarlo mediante una pila de 9 voltios. Y entonces, lo que hagáis pues es autónomo, no tenéis que estar enchufado al enchufe de casa, ¿verdad? Y esto es un poco los materiales que proponemos para seguir este curso y poder realizar todas las prácticas que os interesen. De todas formas, son materiales muy comunes. En MK Electrónica vendemos esto por separado, vendemos esta también por separado, el alimentador también se vende por separado. Quien quiera o quien ya tenga cosas, pues realmente solo tendría que comprar lo que le haga falta. Yo os comento que para hacer este curso, todos los ejercicios y todas las prácticas las hemos hecho con una tarjeta Arduino compatible y con esta tarjeta de entradas o salidas. Y algunos de los ejercicios, pues bueno, como vamos a manejar un motorcito, pues también proponemos un motorcito. Pero repito, que son cosas que muchos de vosotros posiblemente ya tengáis, sobre todo el Arduino, y en cualquier caso son cosas que se pueden comprar por separado.